tome lápiz y papel para que pueda apuntar lo que nos va a traer ahora mismo el pastor en su programa Un Café con el Teólogo Salomón to You. A continuación, familia, te invitamos a escuchar el programa de Un Café con el Teólogo Salomón to You desde Cozumel por Frecuencia TV. Habita al abrigo de Dios, morará bajo sombras de amor, sobre él no vendrá ningún mal, y en sus alas feliz vivirá. El que habita al abrigo de Dios morará bajo sombras de amor, sobre él no vendrá ningún mal, y en sus alas feliz vivirá. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios. Amigos, llegó la hora del cafecito y le estamos invitando para que, mientras usted se prepara su cafecito, continuamos con nuestro estudio del Salmo 91 y hoy vamos a estar llevando el estudio a los versículos 14 hasta el 16, que nos habla de promesas, ya promesas directas para los que viven en comunión con Dios. Es precisamente en este salmo que hemos estado estudiando acerca de el que habita. Me parece que es un buen salmo para este momento de cuarentena, mientras ustedes están encerrados y con su cafecito, con su galletita o con su dona, y puedan ustedes escuchar esta reflexión, esta tertulia, este diálogo, y podamos aprender algo acerca de este salmo. ¿Por qué razón? Porque este salmo siempre tiene expresiones como el que habita, morará, habla de castillo, habla de morada, habla de habitación, así que habla de estar en su casa, en un lugar encerrado, como un tipo cuarentena, mientras ustedes reflexionan. De eso se trata este Salmo 91, por eso hemos querido traer a consideración este Salmo 91. Miren, yo sé que algunas de las comprensiones que tenemos en la revelación progresiva ya en el Nuevo Testamento, los que tenemos toda la Biblia completa, pues de alguna manera entendemos algunos elementos que no estaban en la mente del escritor original, quien sea que sea este salmo, sea algún levita o sea Moisés mismo. Hay algunos elementos que él no tenía en mente mientras escribe originalmente este Salmo 91, pero que ahora entendemos que fueron previstas por el Espíritu Santo, escritas para nosotros, y que de una manera nosotros lo podemos entender porque tenemos la revelación amplia en el Nuevo Testamento. Y cuando vamos a leer este Salmo 91 encontramos mucha riqueza por todo lo que de alguna manera el escritor original no comprendió en su totalidad, pero que nosotros tenemos la revelación progresiva. Bueno, hay una cosa interesante que debemos de tomar en cuenta mientras ustedes toman su cafecito. Miren,
Miren, la segunda sección de este salmo, porque podemos dividirlo en dos partes, el Salmo 91, desde el 1 hasta el 8 y desde el 8 hasta el final del salmo, donde comienza la segunda sección de este salmo. Prácticamente en el versículo 9 inicia la segunda sección de este salmo y tiene 3 bendiciones. Miren, ¿cuáles son las bendiciones que aparecen a partir del versículo 9? Primero, ya hemos visto la bendición de la guía del Señor por medio de ángeles abriendo el camino. Eso lo hemos visto en la consideración pasada. Y 2, la bendición de la victoria contra todo tipo de oposición: león, áspid, cachorro de león y dragón. Y en tercer lugar, y creo que es una de las que más enfatizan, está en estos versículos que vamos a considerar hoy, es la bendición de la comunión con Dios. Y es precisamente de eso que vamos a hablar, porque las promesas directas que vamos a estar estudiando son para los que viven en comunión con Dios. Y aquí es donde vamos a estar hablando este tema. Miren, a partir de este versículo, ya el versículo 9, 10, 11, 12, 13, y ya prácticamente estamos ya en el 14, es totalmente mesiánico. Este salmo es totalmente mesiánico porque habla directamente del Señor Jesucristo y de que Él trata este salmo. Este salmo es una garantía directamente de Dios para el Señor Jesucristo en su promesa de su encarnación. Se dan estas garantías totalmente y directamente al Señor Jesucristo por medio del Espíritu Santo, como una especie de salvoconducto que durante toda su vida perfecta de confianza y obediencia en este mundo al Padre, se le confirman prácticamente algunos elementos que el Padre iba a hacer a su favor. Es decir, algunas garantías se le dan de lo que el Padre iba a hacer a su favor. Y es posible que se halle toda la representación de la carrera de Jesús como hombre en este salmo, porque precisamente en los versículos 14 se habla de su vida inmaculada. En el versículo 14, cuando dice: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también le libraré. Habla también de sus padecimientos por los pecados. En el versículo 15 dice: me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en angustia. Habla de su resurrección y ascensión. En el versículo 15, lo libraré y le glorificaré. Y habla también de su intercesión presente a la diestra de Dios y de su reino venidero en el versículo 16, cuando dice: los saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. O sea, todo este salmo es un salmo que le da garantía de la vida del Señor Jesucristo durante la tierra, y que iba a ser preservado y que no iba a morir hasta que llegue a cumplir el propósito de Dios para su vida. Así que esto es muy interesante. Pero también tenemos que entender que en este salmo, y se deja en claro en los versículos 14 y 15, se deja en claro para quiénes pueden ser también estas promesas. No solamente para el Señor Jesucristo como mesiánico, sino también para el pueblo mesiánico, que es el pueblo de Israel, pero también la iglesia, porque cree en ese Salvador, en ese Mesías. Por lo tanto, para todo el pueblo creyente que está en comunión con el Padre, son estas promesas. Entonces Salmo deja muy en claro que estas promesas de comunión son para, en el versículo 14 dice: los que han puesto en Dios su amor. Versículo 14, por cuanto en mí ha puesto su amor. Todos aquellos que ponen su amor en Dios son dignos de recibir esas promesas. En segundo lugar, también estas promesas son para los que conocen su nombre y sus obras. Es muy interesante que aquí no dice que conocen plenamente toda su naturaleza y todo lo que es en su esencia, pero sí conocen su nombre y sus obras. Su nombre está hablando de que hay una confianza, porque tú conoces el nombre de alguien cuando tú tienes una relación de confianza, y se puede ver que tienes confianza en alguien dependiendo de cómo tú le llamas, con qué nombre le llamas. En tercer lugar, también esas promesas de comunión son para los que invocan a Él en oración. Por eso dice el 15, me invocará y yo le responderé. Pero en cuarto lugar, estas promesas solo son para los que guardan con Él una correspondencia de relación constante, porque así lo dice el versículo 15, lo libraré y le glorificaré. Es interesante, con él estaré yo en angustia. De hecho, estas no son promesas aplicadas a cualquier persona.
sino que, aquí lo digo subrayada, solo para los que viven en comunión. Y lo repito, eso que tengo subrayado aquí, es solo para los que viven en comunión con Dios, a los que ponen a Jehová por su habitación. Ustedes tienen que escuchar los audios anteriores, los programas anteriores donde hemos tomado café. ¿Y cuántas promesas aparecen aquí? Aparecen 8 promesas para los que viven, 8 promesas directas para los que viven en comunión con Dios. Así que tómese un poquito de café y entramos a ver estas 8 promesas para los que viven en comunión con Dios. En primer lugar, se da la promesa de rescate o liberación. Dice, lo libraré, dice el 14:1. Primero, creo que lo más importante es ser librado de la culpa y del poder del pecado. Y luego también más adelante seremos librados de la misma presencia del pecado cuando seamos quitados de este mundo. Mire, ser librado de angustia. Es interesante que aquí en el versículo 14 dice, lo libraré. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Está hablando de librarlo de la angustia. Es decir, en su debido tiempo, en su debido momento, lo voy a librar de la angustia. Es interesante el versículo 14 cuando habla de lo libraré. A esto se le está dando una promesa de angustia, del ser librados de la angustia, perdón. Pero en el versículo 15 habla como que hay otro grupo al que se le da otra promesa, porque dice, con él estaré yo en la angustia y será librado en la angustia. Es muy interesante porque aquí el versículo 14 a este grupo los libra de la angustia, pero a los del versículo 15 los libra en la angustia. Y con la revelación que tenemos en el Nuevo Testamento entendemos que la iglesia es librada de la tribulación, en tanto Israel es librado durante el periodo de la gran tribulación. Así que hay promesas para los dos pueblos. Uno, librado de la angustia en el versículo 14 y otro en la angustia en el versículo 15. Así que es interesante, lo libraré, habla de rescate. 2, seguridad en un lugar fuera de peligro, lo pondré en alto. Fíjate, esto mismo que va a librar, le dice, lo pondré en alto, dice el versículo 14, por cuanto ha conocido mi nombre. Así que es importante conocer el nombre del Señor, porque una vez que tú tienes esa relación con Él, se te promete que vas a estar en un lugar fuera de peligro totalmente. Es decir, luego de la salvación viene la exaltación, que aquí se pondrá en alto. Primero morimos con Cristo, luego resucitamos con Él, porque eso es así. Primeramente morimos, luego resucitamos. Habla de que luego de la salvación viene la exaltación. Es interesante que acá dice lo pondré en alto, porque está diciendo por encima de la zona de tempestad, donde no llega esa tempestad, porque desde allá arriba ustedes podrán ver, porque desde arriba las cosas se ven distintas, aunque podrá ver hacia abajo, que son prácticamente lo que va a suceder durante ese periodo de tiempo en la tierra. Sin embargo, son cosas que no le van a interesar, pues ellos mismos allá arriba en lo alto estarán embelesados viendo las cosas de arriba en donde está Cristo. En el versículo 15 dice, le responderé. Así que hay una tercera promesa que es oración contestada, le responderé. La invocación que aquí se hace es en medio de la angustia y se le promete responder mediante actos de providencia y de auxilio de su gracia. Por lo tanto, aquí hay una seguridad de que cuando dice, clama a mí y yo te responderé. Eso es lo que está diciendo el versículo 15. Bueno, mientras usted se toma un sorguito de su café, vamos a ver el número 4, que dice, compañía en la necesidad. Con él estaré yo en la angustia. Qué tremenda promesa es esto. La promesa de su compañía es la más importante de todos. ¿Por qué? Porque si él está con nosotros, ¿de qué mal podemos temer? Es más, si él está con nosotros, no importa en dónde vayamos, lo que tengamos que pasar. Mientras Él esté con nosotros, ¿de qué nos preocupamos? Es compañía en la necesidad. Con Él estaré yo en la angustia. En quinto lugar, la promesa de liberación de peligros. Lo libraré, dice el versículo 15. Hay una seguridad en el Señor que aún
pueden darse en las excepciones, aún en las, ¿por qué digo aún en las excepciones? Si aquí dice lo libraré, y si no nos libra, porque puede darse el caso como en aquellos jóvenes que fueron y dijeron, Él nos va a librar, Rey. El Dios al que servimos puede librarnos del horno de fuego, tiene el poder para hacerlo, y si no nos libra, de todas maneras no nos vamos a arrodillar delante de tu imagen. Puede haber excepciones, y nosotros estamos conscientes que puede haber excepciones, pero aún cuando haya excepciones y nos deje pasar en esos peligros, Él sigue teniendo el control y sigue siendo Dios, y lo más importante es nuestra fidelidad. En el número 6 se nos habla de la promesa de reivindicación. Eso de reivindicación quiere decir que nos va a dar un derecho. Dice, le glorificaré, dice el versículo 15 le glorificaré. Eso habla de reivindicación. Interesante la palabra glorificar, porque aquí la palabra glorificaré viene del hebreo kabat o kabet. De ahí viene la palabra kabot, que es gloria. En este sentido, Dios está diciendo aquí que le hará rico, honorable. Eso es lo que significa glorificar. Kabad es glorificar, kabad es estimar y venerar. Kabad es renombrar. Aquí el término kabad, que dice le glorificaré, el sentido es una posición de honor. Eso es lo que está diciendo ahí, le glorificaré, le voy a poner en una posición de honor. Pero incluso en el Nuevo Testamento es más amplio el concepto glorificar, porque habla de la transformación del cuerpo, un cuerpo de luz, un cuerpo de gloria, un cuerpo que resplandece, pero que lo que aquí se nos está diciendo es que Él honra a los que le honran. Si nosotros nos mantenemos en una posición de fidelidad, de lealtad en todo, en su momento, Él nos va a honrar. Y si no es su propósito poner fin de inmediato a nuestras aflicciones, estará presente y muy cerca de los que les sirven. Entre tanto pasan esas dificultades y después de eso los va a honrar, los va a glorificar. En séptimo lugar, dice, les saciaré de larga vida, dice el versículo 16. ¿Qué quiere decir de larga vida? Esto quiere decir que vivirá hasta que sea cumplido la obra para la cual vino a este mundo. Es decir, cuando sea suficientemente maduro y esté listo ya para irse al cielo con el Señor. Entonces eso es una vida no extensa, pero más que nada intensa. Todo creyente en ese sentido, fíjate que cuando dice les saciaré de larga vida, aquí me está diciendo que todo creyente es inmortal hasta que concluya su obra. Tú no puedes morirte antes. Es igual que el Señor Jesucristo no murió hasta terminar la obra suya. Y varias ocasiones los judíos quisieron matarlo, pero dice que en medio de ellos pasó. ¿Por qué? Porque no había llegado su hora. Incluso cuando estaba en aquel jueves orando al Padre y él dijo que pase de mí esta copa, porque él sentía que iba a morir en esa noche, que estaba con esa afectación física que estaba teniendo, pero dijo, y no se haga mi voluntad sino como tú quieres. Pero la voluntad del Padre era que pase esa copa y que llegue hasta la cruz. No en ese momento iba a morir, y tú no vas a morir hasta que cumplas el propósito de Dios. Es lo que te está diciendo. Tú solo vas a morir cuando concluyas tu obra, tu misión aquí en la tierra. Eso es lo que te está diciendo el versículo 16. Los saciaré de larga vida. Te está diciendo que la edad no es importante, sino lo importante es estar listos para cuando llegue el momento de partir. No importa de qué mueras. ¿Sabes qué es lo que importa? ¿Con quién te vas? Eso es lo más importante. Y si tú estás preparado, entonces no importa de qué vayas a morir, pero lo importante es con quién te vas a ir al partir de aquí y haber cumplido la misión por la que Dios te trajo a este mundo. Él dijo, yo les doy vida eterna, y también dijo el salmista, me alegraré cuando me levante a tu semejanza, y ahí entonces vas a encontrar la larga vida. Ahora el número 8, que es el último, es la salvación. Le mostraré mi salvación, dice el versículo 16. La vida eterna entonces, ¿qué cosa es? Es la corona de todas las bendiciones anteriores que hemos visto aquí. Es la vida eterna. Lo más importante es la corona de vida eterna. La corona de vida eterna. La mayor bendición de este salmo es la comunión con Dios, y esta nos lleva a tener la vida eterna, el gozo de la salvación. Le mostraré mi salvación, y esa salvación
connota la vida eterna. ¿Saben qué? Amigos, esta comunión es expresada por los creyentes. Esta comunión que aquí se está pidiendo es expresada en amor, es expresada en conocimiento del nombre de Dios, que es una comprensión de su naturaleza, es un conocimiento personal, que no es extraño a ti. Ese es conocer el nombre de Dios, que no es alguien extraño para ti, y es alguien que está buscando el rostro de Dios en oración. Y Dios, ¿sabes qué hace? Dios dice que esa comunión que tú tienes con Él, entonces vas a ver y descubrir que Dios siempre te va a proporcionar una vía de escape ante las circunstancias difíciles. Vas a encontrarte que Dios te dará protección, que está una protección elevada por encima del peligro. Es una constante vigilancia sobre ti y cuidado. La presencia de Dios en mayor necesidad, la intervención divina que llega para librarte, el otorgamiento de honor de la visión de Dios, una vida invertida en verdadera realización, y también por último la satisfacción más allá, es decir, el pleno gozo de la salvación. Tú la vas a experimentar si te mantienes en comunión con Dios. Inclina tu rostro ahí donde estás. Padre, gracias por esta palabra que me exhorta a tener comunión. Y a partir de este momento, comunión, relación, amistad, buena relación contigo, Señor, quiero tener. Quiero convertirme en tu amigo cada día. Y, Señor, poder vivir en una vida de santidad y de comunión contigo, para que yo tenga el derecho a todas estas promesas. Estas 8 promesas que están aquí en estos salmos y que se cumplieron en el Señor Jesucristo, y que también tú la quieres cumplir en mí. Enséñame a vivir en comunión siempre. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios te bendiga y te espero en el próximo Café Teológico. Dios te bendiga. El que habita al abrigo de Dios morará bajo sombras de amor. Sobre él no vendrá ningún mal, y en sus alas